Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Muy buen día, bienvenidos a todos. Este podcast decidimos nombrarlo como Creer y Mandar. Está integrado por Jeffer Vargas, Natalia Ruiz y Alejandra Sánchez, quien es la que les está hablando en este momento. Y realmente queremos hablar de un tema importante. Vamos a romper un mito, la idea de que la ley solo proviene del Estado. Porque pues realmente nosotros tenemos ese concepto. Hablaremos también del pluralismo jurídico, un enfoque que reconoce que existen múltiples sistemas de normas y autoridad dentro de una misma sociedad. Así es, Aleja. Yo soy Jeffer y hoy veremos qué órdenes normativos no estatales, como los de la santería, regulan conductas, imponen reglas y establecen sanciones, aunque no estén escritos en el Código Penal. Bueno, y yo soy Natalia, la tercera integrante, y además de lo que mencionaron mis compañeros, exploraremos cómo estas normas espirituales se mezclaron con el poder criminal de Pablo Escobar, pues un narcotraficante bastante famoso en Colombia, y su relación con la santería funcionó como un mecanismo de control social dentro del cartel. Listo, entonces ya podemos entrar como en materia. Entonces, teniendo en cuenta como la teoría central, vamos a hablar del pluralismo jurídico. Según la antropóloga jurídica Sally Folk, surgen en campos sociales semiautónomos, es decir, son grupos capaces de crear y hacer cumplir sus propias normas independientemente como de las leyes escritas que hayan en el Estado. Una religión, un clan familiar o incluso un grupo criminal puede ser una fuente de orden jurídico. La santería es un ejemplo claro. Tiene normas sobre vestimenta, alimentos prohibidos, rituales y colores asignados a cada orisha. Para los que no saben, dentro del mundo de la santería, los orishas son como guías espirituales que transmiten mensajes. También hay una jerarquía de autoridad. En primer lugar están los babalawos, que son como la máxima autoridad dentro de este mundo de la santería. Luego siguen los santeros y los padrinos. Dentro de esta jerarquía, quien viola una regla puede sufrir sanciones espirituales o sociales. Y sí, como decía mi compañero, cuando se viola una regla espiritual o demás, esas sanciones son reales. Para un santero, romper un tabú puede traer enfermedad, mala suerte o expulsión de la comunidad espiritual. Y ese poder normativo demuestra que el derecho no estatal también regula comportamientos. Cómo aterra realmente esta adopción a la sociedad, ¿no? Como ellos mismos tienen sus propias sanciones y multas. Realmente desde la sociología jurídica la pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué las personas eligen obedecer un sistema espiritual en lugar de una ley estatal? Pues porque la santería ofrece soluciones donde el Estado no llega, ¿no? El tema de protección, salud, destino, sentido. Su eficacia no está en la racionalidad jurídica, sino como en su eficacia simbólica. Como nos comentaba anteriormente Alejandra, la comunidad religiosa funciona como un campo social semiautónomo. Lo que mantiene el orden no es un juez, sino la fe en la que las normas ponen o tienen consecuencias. Y es que sí, al final, una persona como tú o como yo puede moverse entre varios sistemas. Por ejemplo, el del Estado, que es lo normal, no cometer delitos. El de la Iglesia, obviamente no pecar. Y el de su creencia espiritual, que en este caso de la santería sería cumplir con el orisha. Esta superposición de normas es lo que llamamos nosotros pluralismo jurídico. Bueno, realmente este tema es demasiado interesante, pero vamos a hacer como una transición sociológica fuerte. Llevemos esto a un terreno extremo, el narcotráfico. Realmente este es un tema difícil de tocar en el país donde nos encontramos, ¿no? Pablo Escobar creó su propio orden jurídico. Premiaba la lealtad, castigaba la traición, dictaba justicia entre comillas y ejercía soberanía territorial. Su palabra era ley y realmente hay muchas personas que lo adoraban, lo seguían. Incluso todavía hay mercancía que tiene su imagen. Pero además de esa estructura criminal convivía con un orden espiritual. Él creía y él tenía unas creencias como la santería demasiado fuertes. Este tema de Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano tan reconocido, es muy interesante, ya que pues se conocía que era católico, pero también acudía a brujos, santeros y ritualistas. Él usaba collares consagrados, amuletos y hacía rituales antes de cada operación. Algunos exmiembros de su cartel afirmaron que sin consulta espiritual no se tomaba ningún tipo de decisión. Y como decía mi compañera Alejandra hace un rato, este tema es muy difícil de tocar en Colombia porque al final Pablo Escobar aterrorizó mucho tiempo a nuestro país.
Para nosotros, el sistema de él era un sistema prácticamente híbrido, por así llamarlo, porque creemos que estaba pues conformado y combinaba la religión, el crimen y el poder. Pues al fin y al cabo no buscaba redención, sino que buscaba como una legitimización social. Su fe no era moral, era estrategia. Vamos a hacer como un análisis de control social, ¿sí? Dentro del cartel, la santería y los rituales funcionaban como un mecanismo de control social que Pablo tenía dentro de sí y dentro de sus propias creencias, ¿no? La idea era que él estaba protegido espiritualmente y eso lo que hacía era que reforzaba una obediencia y lealtad absoluta. O sea, nadie podía meterse con él porque él estaba protegido de manera espiritual. Exacto, Aleja. Si el tan famoso llamado patrón del mal tenía el favor de los santos o de los espíritus, traicionarlo no solo equivaldría a morir, sino a cargar con una condena espiritual. El miedo religioso se sumaba al miedo físico. Yo realmente en lo personal creo que todo este éxito que tuvo Pablo Escobar fue bastante extraño y para mí sí tiene que ver mucho con todo el tema de la santería. Detrás de todo este narcotráfico yo creo que existieron muchas cosas espirituales. Y pues ahí, dentro de todo esto, vemos claramente el pluralismo jurídico. Un derecho estatal, un derecho criminal y un derecho espiritual. 3 sistemas coexistiendo y compitiendo por quién tenía el control. Uy, sí. Bueno, realmente este tema, como lo dije desde el principio, es súper complicado. Pero como una conclusión y una reflexión final, el caso de Escobar solamente muestra que el derecho no es exclusivamente del Estado. Nosotros somos una sociedad que se divide y asimismo tiene subgrupos que crean sus propias leyes, ¿no? El derecho realmente no es solamente la ley que está escrita, también puede surgir de la fe, de la costumbre de los pueblos o simplemente de un poder simbólico. El Estado regula los cuerpos, ¿no? O los sistemas espirituales regulan las almas. El derecho es un fenómeno social vivo, vale en la medida en la que la gente lo cree y lo obedece. Teniendo en cuenta esto y volviendo al tema de Pablo Escobar, a mi punto de vista, Pablo Escobar tenía pues las personas lo obedecían tanto, ya que por los rumores que tenía de que trabajaba con la santería. Esto hacía pues que las personas no lo traicionaran y se generara cierta reverencia hacia él. Y como decía mi compañero Jeffer acerca de que el derecho es un fenómeno social vivo, yo considero que el derecho tiene un reto pues actualmente, que es reconocer que lo jurídico no siempre está en el papel. A veces están en un altar, en un amuleto o, como decíamos anteriormente, en el miedo. Bueno, llegó como la parte más triste del podcast, que ya es como el cierre. Realmente agradezco mucho por llegar hasta este punto, de escucharnos, de acompañarnos en este viaje por lo visible y lo invisible del derecho. Hablar de este tema de la santería y de Pablo Escobar es un tema que tiene mucha tela por cortar, como lo diríamos coloquialmente, y pues nosotros acá simplemente queríamos hacer un resumen de cómo la santería también tiene sus propias leyes, por costumbre, por creencia, por miedo, por guías espirituales, como lo quieran tomar, pero pues también tenemos que tener en cuenta que somos mundos y mentes diferentes, que tenemos diferentes creencias. Entonces cada uno creó a su conveniencia lo que mejor le generaba y lo que más seguridad le daba. Esto fue el podcast que nosotros creamos, que lo denominamos Creer y Mandar. Y pues realmente agradecemos a todos por estar hasta aquí y nos escuchamos en un próximo episodio. Entonces me despido. Hasta luego. Chao chicos, esperamos nuestra voz no los haya dormido y que no se asusten en las noches. Buenas noches.